Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, frase que se repite 27 veces en esta epístola, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresó en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un versículo maravilloso y un propósito de la carta, mostrar que ya no había judíos y gentiles, que el que conocía a Cristo como Salvador podía ser un solo hombre, el cuerpo de Cristo. Es cierto que el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a gentiles, y también es cierto que le dice: en aquel tiempo ustedes estaban, pero ahora están en Cristo, y marca la diferencia. Ahora, cuando pienso en esto, es un misterio que el apóstol Pablo tenía que mostrar, y de hecho el apóstol Pablo es el único que tiene la posibilidad de mostrarnos a nosotros la gracia de Dios, porque es el apóstol que fue enviado para esto. Cuando avancemos en el estudio nos vamos a dar cuenta de eso, pero la idea es que todo el que nace de nuevo forma parte del cuerpo de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no tiene nada que ver con nosotros, es un don de Dios. No es por ninguna obra para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios tenemos la salvación. Y tal vez no nos damos cuenta de todo lo que eso implica, pero un solo hombre, un solo cuerpo. Si Cristo no hubiera muerto, no podría haber paz. Él hizo la paz. Todos estos versículos dicen muchas verdades, pero lo más impactante, en ese momento había un judío circuncidado, había un gentil, y estaban enemistados. Pero a través de Cristo, Él hizo un solo cuerpo. ¿Saben? Una verdad es que cada uno de nosotros, con todo lo que pudimos haber hecho, Dios nos limpió con su sangre y nos permite ser trasladados del reino del infierno al reino de su amado Hijo. Y todos aquellos que hemos sido llamados para salvación y que recibimos gracia, esa gracia que nos da perdón de pecados, que nos da vida eterna, somos puestos en Cristo. Y cuando pienso de puestos en Cristo, yo no sé si pudieron tomarse la tarea de marcar cuántas veces dije que aparecía la palabra puestos en Cristo. ¿Las marcó? Son las riquezas de su gracia. Son las cosas que no tengo que entender, que tengo que aceptar por fe. Dejar de vivir como un mendigo. Y una vez más, todos aquellos que han sido llamados por Él, por Cristo, para salvación, han recibido la gracia para el perdón de pecados y vida eterna, son puestos en Cristo y Cristo en ellos, para que por el poder del Espíritu vivan conforme al llamamiento celestial. ¿Vivir conforme al llamamiento? Sí. ¿Por qué? Capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo tengo que tener un andar digno, de acuerdo a mi posición en Cristo. Y cuando pienso en esto, voy al capítulo 1, versículo 1, las dos palabras que a veces nos complican un poco. Una vez escuché una predicación que hablaba de que no todos los santos son fieles. Y nos bajaron duro la caña, haciéndonos sentir totalmente infieles e indignos porque éramos santos que no estábamos viviendo en fidelidad.
Es una muy buena manera de interpretar la Biblia, pero no tiene nada que ver con lo que el texto está diciendo. Suena bonito. Si yo le digo, santos y fieles, usted es santo porque es salvo, pero usted no está siendo fiel. Bueno, una es la consecuencia de la otra. Y para los santos y fieles, ¿sí? Y preste toda la atención que pueda, para los santos y fieles, o la palabra santos y fieles, la palabra santos es la palabra que más se transgiversó. Si yo en este momento le pregunto qué es un santo, y usted viene de cualquier otra secta o religión, va a decir que un santo es una persona que vivía perfecta, que por lo menos tuvo que hacer, para la iglesia católica, tienen que hacer mínimo 2 milagros y son beatos. Si tuvieron una buena vida, después son canonizados para ser santos. Y cuando hablamos de santo, ¿vos sos santo, Anthony? No, con esa cara no creo, pero ¿sos santo? ¿Sos santo o no sos santo? Tenés a San Anthony al lado. Santos no es el perfecto. Santo es una persona que tiene a Cristo. Lo que pasa es que en nuestra concepción hay tanta religión que pensamos, acá está San Pancracio. No sé santo de qué es, pero estamos tan metidos. ¿Sabes quién es San Roque? Cuando yo era chiquito, le tengo miedo a los perros hasta el día de hoy. Entonces yo iba caminando y decía, veía un perro y decía, San Roque, que este perro no me toque. Y me la creía y me mordieron igual. San Roque me falló. Eso es superstición. Santos somos todos aquellos que conocimos a Cristo como Salvador, que nuestra vida fue transformada, y fue transformada de tal manera que, como lo vimos en el libro de los Hechos, fueron transformados, que venían confesando sus pecados y quemaban todo lo que tenían y se atrevían a ser vulnerables, se mostraban tal cual como eran. Pero después se fue transgiversando todo eso y la religión nos mató. Pero bíblicamente el término santo equivale a apartados o separados del mundo, separados para Dios, ¿sí? Y forma la expresión de un pueblo, son aquellos que han puesto Dios en este mundo. ¿Y saben algo? El mundo quiere glorificar. El mundo debe glorificar, no quiere. El mundo debería glorificar a Dios por mi conducta, porque somos cartas leídas por todos. El hecho de ser santo tiene mucho la idea de que ver con apartado para Dios. Ahora, ¿saben que la palabra santo, cuando usted la estudia, tiene que ver también con la palabra iglesia? La palabra iglesia es llamados fuera. El santo es apartado para Dios, separado para un propósito. Y Dios llamó en Cristo a todo el que está en Cristo a que un día sea conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra meta, porque es la meta de Dios, es ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Y vemos eso en diferentes partes de la Biblia. Yo sé que están pasando, sí, no se ve mucho, pero hay un versículo que llama mucho la atención de algunos. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sean vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces mirás al que tenés al lado, sobre todo si es tu cónyuge, y decís, ¿este va a ser perfecto? La palabra perfección que los santos alcanzamos es la palabra madurez. Somos permeables de la palabra de Dios y vamos madurando hasta poder conocerle. La meta en la vida cristiana no es hacer cosas para Él, es conocer a Cristo. Ahora, indudablemente, ningún santo es impecable, ningún santo es absolutamente perfecto, pero todos los santos somos propiedad de Dios. Soy un santo no por lo que hago, sino por lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo me apropio de Él por la fe en Cristo, y eso me transforma en un santo. En un santo que tiene un solo objetivo. Pueden ir conmigo a 1 Pedro capítulo
2, versículo 9. Y si este no es el objetivo suyo al haber sido alcanzado por Jesucristo para salvación, debería orar sobre esto. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es anunciarle al mundo que Cristo es una realidad. Ahora, cuando pienso otra vez, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles, el adjetivo calificativo para santo comprende a todo lo que es la palabra creyentes. No importa el tiempo que fue salvo, no importa si ya está con el Señor o si todavía estoy vivo. Todos los santos un día vamos a ser llevados en el arrebatamiento. Ahora, vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y fíjense, dice hablando de nosotros y pensando en la obra que Cristo hizo por nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Con mucha claridad, a pesar de que estaba hablando de una lección casi para niños, nos desafió a todos nosotros a pensar dónde estábamos cuando nuestra hermana Gretel compartía recién. Y el traslado que hizo. ¿Saben que cuando pienso en este tema, dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo? ¿Pero qué hizo antes? Nos libró del poder. Como cristiano, yo fui perdonado absolutamente de mi pecado. No tengo ninguna culpa ni ninguna deuda porque Cristo la pagó. Y tengo todo el poder del Espíritu Santo para decir no al pecado. Y por su gracia un día cuando sea glorificado no habrá más presencia de pecado. Es una lucha continua, pero la decisión siempre es mía. Y ese traslado es una transformación, es una metamorfosis, y es lo que Dios hizo con nosotros. De ser indignos nos dignificó. Cuando pienso en esto, ¿somos santos? Sí, por supuesto que somos santos, por supuesto que Dios hace esto con nosotros. Y vamos a leer algunos versículos más. Vamos a 1 Corintios. No sé si usted conoce todo el contexto del libro de Corintios, pero era una iglesia peculiar, vamos a decir. Sin embargo, fíjense cómo los llama. 1 Corintios capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los carnales, mentirosos. ¿Dice eso? No, pero lo eran. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, porque hizo un solo y nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo. Pero a esta iglesia, que tenía un montón de problemas, utiliza el adjetivo calificativo santos y los llamó para ser santos. En el mismo capítulo, versículo 9, dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Un santo es aquel que tiene comunión con Dios, no es un adorno. Estamos vivos, no somos muertos. Estábamos muertos por delitos y pecados, pero tenemos vida en Cristo. Y todos los que somos miembros de la Iglesia de Cristo somos santos porque pertenecemos al pueblo de Dios. Somos el lugar donde Dios vive. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice una verdad que todos nosotros hemos escuchado, pero que el día que la comencemos a disfrutar y a vivir, nuestras vidas van a ser diferentes.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué soy? Templo de Dios. En mí vive Dios. No puedo usar la palabra increíble porque es totalmente creíble, la Biblia lo dice. Pero qué difícil es entender que cada vez que voy caminando, soy el templo de Dios. Estamos en un lugar que nosotros llamamos templo, pero yo soy el templo. Por eso soy santo, porque me santificó y vino a morar en mí. Soy algo especial. Si nosotros pudiéramos dejar que eso baje de nuestra cabeza a nuestro corazón y empezar a pensar, Dios vive en mí, como una verdad, ¿no sentiríamos algo diferente? Ahora, voy otra vez al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 21. Espero que usted pueda leer todo el contexto. El versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio somos nosotros que somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos que ser? Nuestro cuerpo fue apartado para Dios. Esto me lleva a pensar, cada vez que miro, comparto mi mirada con el Señor. Cada vez que camino, la comparto con el Señor. Cada vez que hablo, lo comparto con el Señor. Y yo soy una persona que fui apartada para el Señor. Ahora, la santificación no es algo que yo puedo lograr. La santificación es la obra de Dios en la vida del cristiano. Dios en su gracia me declara santo. Y por sus fuerzas y por el trabajo del Espíritu Santo, yo puedo vivir en santidad. Si no, Dios no me llamaría de esta manera. Ahora, no solo nos llama santos, otra vez Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Y da toda una lista de cosas. ¿Qué cosas son? Las características de una persona santa, no impecable, santa, apartada para Dios. Y a veces nos olvidamos que es trabajo del Espíritu Santo transformar nuestras vidas y mi privilegio tener comunión íntima con Dios. Nadie va a poder vivir la vida cristiana 100% porque el único que la pudo vivir es Cristo, pero todos nosotros podemos tener comunión y a través de conocerle empezar a vivir diferente. Yo estoy orando para tener pasión por las almas, para que Dios vuelva a poner eso de que veo una persona y necesito evangelizarla, y para que lo haga con usted. Hace un tiempo atrás, años atrás, me levantaba y literalmente leía la Biblia porque tenía que leerla. Y si a la mañana no la leía durante el día me sentía mal, no porque no había estado con Dios, sino porque tenía miedo que no me vaya bien. Eso es superstición. Yo un día oré y le dije, Señor, si realmente soy tu hijo, yo necesito algo. Quiero que produzcas en mí el deseo de conocerte. Ahora no tengo que salir a buscar un tiempo para estar con el Señor. Ahora estoy con el Señor, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque vive conmigo y porque el tener su palabra abierta y el dejar que me hable es algo natural. Entonces, la santificación no es una opción, es un estilo de vida. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y prometí no emocionarme y terminar a tiempo.
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y permítame mostrarle nada más lo que dice anteriormente el contexto. Hablaba de injustos, hablaba de fornicarios, de adúlteros, de afeminados, de ladrones, de avaros, y en cualquiera de esos pecados estuvimos nosotros, pero ya no estamos. Y el apóstol Pablo, antes de llamarles santos, les recuerda, estos fueron, ya no son. ¿Saben que veo mucha gente denigrando a Dios, revolcándose en el pasado y haciendo más énfasis en el pasado, en lo que fue, que en lo que Cristo hizo? Pero qué interesante, porque dice, ya no sos un ladrón, ya no sos un idólatra, sos un santo. Pero Señor, peco, por supuesto, la carne es carne, soy un santo que a veces peca, pero soy un santo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la obra perfecta por mí. Y voy a leer un versículo que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él estás vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. 27 veces le repite el apóstol Pablo a los Efesios, pero en todas sus cartas lo pone. Estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Estamos en Cristo y fuimos justificados, fuimos santificados y seremos glorificados. Ahora, la santidad práctica es tan difícil o fácil como la quieras llevar. Si vas a intentar la santidad por medio de tu propia fuerza, te doy 10 minutos para que peques. Y me parece que se me fue la mano, que te di demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla no de un ideal, sino de una realidad. Soy santo porque Él es santo. Y porque el santo vive en mi vida, me da la posibilidad. ¿No les parece que sería injusto de parte de Dios mandarnos a ser santos y declararnos santos y no darnos la fuerza y la capacidad por medio de su Espíritu Santo para que podamos lograrlo? Dios nunca nos va a pedir algo sin darnos las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y no tengo que hacer un curso para ser santo. Si lo querés hacer, está bien. Tengo que conocer a Cristo para ser santo. La segunda palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quién le escribe? A los santos y fieles que están en Cristo, a los santos fieles. La segunda palabra del adjetivo aquí, fiel, equivale a creyentes. ¿Sí? Equivale a creyentes. Expresa la firmeza puesta en Cristo. Vamos a leer un versículo que está en San Juan capítulo 15. No puedo separar santos de fieles. Si soy santo, soy fiel. Y usted dice, pero es que yo no me comporto como fiel. Ahí empieza su problema y falta su comunión con Dios. Yo soy la vid. ¿Qué vid? La vid verdadera, está hablando de Cristo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y usted puede leer todo el capítulo 15 y me habla de la unión que tengo que tener con el Cristo. Esa unión inseparable, esa fusión que sucedió en el momento de conocer a Cristo. Entonces, hay muchos versículos más que me hablan de la fidelidad de Dios alcanzándome para salvación. De hecho, cuando pienso en la salvación, la gracia y la misericordia tuvieron que trabajar juntas. ¿Para qué? Para que yo pueda alcanzar la salvación. Y fiel todo aquel en quien Dios puede confiar. Santo
soy santo porque un día confié en Cristo. Y Dios me tiene por fiel y me encarga un ministerio. Dios confía en mí porque me santificó, porque me dio el poder. Y yo puedo vivir en fidelidad. Ahora, para vivir en fidelidad sería imposible si no tengo un tiempo personal con la palabra de Dios, si no soy consciente absolutamente del poder de Dios en mi vida, de su persona en mi vida. Entonces, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos. ¡Uy, qué bueno! Mucha actividad para ser más santo. Pará. No dice así, dice, pero no trabajé yo. ¿Y quién trabajó? La gracia de Dios lo hizo. Soy santo y soy fiel. Soy santo porque confío en Cristo para salvación. Soy fiel, y si usted va mirando, a los discípulos se les llamó la gente del camino, se les llamó discípulos, se les llamó santos. Si yo me acerco y le digo, santo, ¿cómo está? Usted puede ser que me diga bien o que me diga, me estás hablando a mí porque justo lo enganché en el momento que estaba pecando. Pero que nos guiamos tanto por sentimientos que le dejamos de creer a Dios. Bueno, Dios dice que yo soy santo y soy fiel. El doctor Lacueva dice, santos y fieles, como un solo cuerpo, santos que un día depositaron su fe en Cristo, y fieles porque Dios les está confiando ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y saben, ¿alguna vez alguno de ustedes pudo bucear? Que acá se le llama snorkeling, algo así, ¿no? ¿Cómo es en inglés? Sí, porque en Costa Rica es diferente. Hace tiempo fuimos a Guanacaste y yo me olvidé de dos cosas. Primero me olvidé de mis 50 y pico de años. Después me olvidé que cuando tenía 20 años yo nadaba bien, hoy ya no. Entonces fuimos a la playa y le digo a mis hijas, vamos a bucear. Contraté el barco, fuimos todos a bucear. Yo no necesito salvavidas porque yo nado bien. Claro, tenía 15 años cuando nadaba bien. Si Adriana no me saca, todavía me estoy viendo los pececitos por dentro. ¿Verdad, Adri? Que no se tiró, pero me tiró un salvavidas. Ahora, cuando empecé a leer un poco sobre buceo, ¿yo hubiera podido bucear ahí abajo? Sí. ¿Por qué? Porque tenía un tanque, máscaras, las patas de rana, todo lo que necesito. ¿Para qué? Para poder estar en un ambiente diferente, pero con las herramientas necesarias. Cuando Jesús oró por mí y por usted, dijo, Señor, ellos no son del mundo, pero yo los voy a dejar en el mundo. Padre, te ruego por ellos, no para que los libres y los mantengas así separados, no, sino porque quiero que cada día tu protección esté en ellos. Pero antes de orar así, si usted ve unos capítulos antes, el Señor Jesús dice, yo me voy, pero voy a dejar mi Espíritu Santo. Y nos equipó con todo lo que nosotros tenemos hoy, que es la persona de Dios, ni más ni menos, para que podamos vivir la santidad que Dios declaró sobre nosotros, en la fidelidad que es un atributo de Dios, que podemos vivir porque tenemos las herramientas necesarias. Si yo hubiera utilizado todas las herramientas que me ofrecieron en ese momento, hubiera podido bucear. Pero porque yo no quise utilizar todas las herramientas, fue que no me funcionó. ¿Saben que hay muchos cristianos que saben mucha Biblia de memoria, pero no creen? Porque si creyéramos, veríamos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es nuestras vidas transformadas. Somos santos, somos fieles, somos el pueblo que Dios tomó para que aquí anunciemos las virtudes de aquel que tanto nos amó. Querido Dios, en esta mañana
Son tantas las cosas que podríamos hablar, pero simplemente gracias por hablar con nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu obra en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén.